El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Fernando Hiramuro Shoji es médico ortopedista. Egresado de la Universidad de Guadalajara, realizó la especialidad en ortopedia y traumatología en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Fundador de la Clínica de Hombro del Servicio de Ortopedia y Traumatología. Es expresidente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Hombro y Codo, AC. Actualmente titular de la Clínica Hombro y jefe del Servicio de Artroscopía y Medicina del Deporte del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. El doctor Hiramuro hablará sobre aumentación de la glenoides técnica BioRSA, utilidad e indicaciones. Muchas gracias al Comité de Hombro y Codo, al Dr. Escutia, por la invitación a participar en este módulo de artroplastia reversa. El día de hoy el tema que voy a tratar es el de la aumentación de la glenoides con la técnica BioRSA. ¿Cuál serían realmente la utilidad y las indicaciones de la misma? Cuando hablamos acerca de la artroplastia reversa, pues vamos a ver que vino a solucionar un nicho de problemas que teníamos cuando anteriormente no teníamos una mayor alternativa u opción que la hemiartroplastía para este tipo de pacientes, con los cuales sí llegamos a disminuir o mejorar la calidad de vida del paciente, sobre todo en cuanto al dolor, pero realmente que desde el punto de vista funcional realmente nos quedamos muy cortos de donde nos hubiera gustado estar con estos pacientes. Entonces, bien, ¿cuáles fueron las opciones? Cuando se empieza a ver esto, pues hubo ciertos diseños o muchos diseños que hablaban acerca de lateralizar el centro de rotación de la cabeza humeral para ver realmente con esto proveer un mejor tratamiento o permitir que hubiera una mejor palanca biomecánica del deltoides, pero desgraciadamente estos diseños, al ser muy constreñidos, aplicaban toda la tensión o todo el peso de la actividad del brazo muy lateralizado, lo cual transfería demasiado estrés al cuello de la escápula. Entonces, este tipo de diseños con cabezas muy pequeñas se abandonaron pronto por el alto de falla. Entonces fue más o menos en el 85 cuando Gramont desarrolla la primera prótesis reversa que funcionó y la FDA la aprueba en el 2004 para el uso en los Estados Unidos, y de ahí para acá, pues bueno, el resto es historia, ¿no? Y una de las principales cosas que hacía la artroplastia de Gramont, pues era convertir la fuerza centrífuga del hombro en una fuerza centrípeta, y lo cual nos proveía un mejor brazo de acción, una mejor oportunidad para que nuestro paciente tuviera una mejor función. Los elementos de Gramont fueron varios. Decía que la prótesis debía ser estable, tenía que utilizar una glenosfera de gran tamaño de 36 o 42 milímetros, que se recomendaba que era una de las cosas claves para esto. El centro de la esfera debe de estar en o dentro del cuello glenoideo. ¿Por qué? Porque realmente lo que proveía ahí era que la transferencia o el centro de rotación se medializara, que era una de las cosas claves para el funcionamiento. Entonces, ya una vez que se medialice el centro de rotación, pues nos va a permitir que haya un aumento de brasa de palanca del deltoides, por lo cual se tenga una buena elevación del brazo, que es básicamente este esquema, y al momento de que se medialice el centro de rotación, se reclutan más fibras laterales para poder retensar el deltoides y poder hacer que tenga una acción que eleve el brazo. Y eso es comparado como se ven el esquema clásico de cómo es la función anatómica realmente del hombro, comparado con la parte de cuando se hace la reversa. Vemos que se distaliza el húmero, se medializa el centro de rotación, por lo cual las fibras del deltoides actúan en un sentido más vertical, y eso sí tiene sus beneficios para la reversa, pero cuando hablamos acerca de otras actividades, pues van a hacer realmente que el deltoides pierda fuerza en ciertas otras cosas. Pero la ventaja de centralizar el centro, de medializar el centro de rotación de esto, pues realmente es que en las series que publica Gramont, pues ya habla que cerca que tiene un aflojamiento glenoideo del 2 al 5%, porque toda la transferencia de la carga se hace directamente sobre la cavidad glenoidea. Y eso, pues a la vez que tiene esas ventajas, pues realmente empezó a dar mucho este programa que realmente en muchas series lo revisamos y puede llegar a ser el 96%
10% de las patologías concomitantes o las complicaciones de la artroplastia reversa cuando se habla del notching escapular, porque hace que golpee el polietileno contra el hueso y posteriormente contra los tornillos y haya una liberación de detritus de polietileno, lo cual nos puede llegar a dar un aflojamiento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está pasando esto? Pues si nos damos cuenta, porque está medializado el centro de rotación, al momento que el paciente tenga el brazo a un costado o haga un poco de aducción, vamos a ver que tiene un choque de la parte inferior del componente humeral con la parte inferior del cuello de la glenoides, y eso empieza a ser el famoso notching. También una de las cosas que se encontró con el diseño de Grammont clásico fue que existía un déficit en la rotación externa debido a la medialización del centro de rotación. Se reclutaba menos deltoides posterior, que en este caso actuaba como un rotador externo. Se destensaba el mango remanente, que no nos permitía tener una buena fuerza o actividad del mango remanente, sobre todo el redondo menor, y eso era de las cosas que encontraban muy comúnmente en esta prótesis. Ahora también, al momento de que el paciente hacía rotaciones internas o externas, tenía que había un pinzamiento, ya sea con la coracoides o con la espina de la escápula, al momento de que hacían los pacientes. Y otra de las cosas que se queja mucho el paciente con este tipo de implante es el alargamiento de la extremidad debido a la posición inferior del componente humeral. También esto mismo, por lo mismo que chocaba y tenía el notching, daba hasta cierto punto cierto grado de inestabilidad cuando el paciente llevaba el brazo a movimientos extremos, y eso hacía que esta prótesis, se considera hasta cierto punto inestable. Ahora bien, cuando se trató de mejorar un poquito esto o de cargar más la atención sobre un implante lateralizado, pues realmente en este estudio del grupo de Mark Frankel, pues vieron que realmente tuvieron un 12% de aflojamiento glenoideo con el diseño lateralizado contra el 4% de Grammont en estudios de 5 a 10 años. Entonces, tiene que haber una solución diferente a cómo hacer esto. Entonces, el grupo de Wallow en 2011 publica que es el BioRCA, ellos lo mencionan como el Bone Increase Offset Reverse Shoulder Arthroplasty, que consiste en lateralizar, pero también la parte ósea. Se le pone un injerto entre la glenoesfera y la glenoides, y eso nos permite lateralizarlo con los beneficios de esto. La técnica, como ellos la describieron, pues separaban la glenoesfera con un injerto que se ponía por debajo de lo mismo, y al momento de que tenían esta actividad y el paciente llegaba con el brazo en aducción, veían que había más espacio para que se moviera, y comparando los dos diseños de la BioRCA contra la no BioRCA, pues vamos a ver que realmente sí disminuye lo que está de pinzamiento, disminuye estadísticamente el notching subglenoideo que se encuentra. Entonces, esto, al momento de hacerlo, de encontrarlo, se encuentra también el beneficio de que al momento que se lateraliza un poco más la glenoesfera, vamos a tener un contorno más natural del hombro, lo cual va a permitir que las fibras del deltoide, al momento que se arquean, también compriman un poco el componente humeral, y de este punto, desde esa manera, estabilicen el implante, se retensen el remanente o tengan un poquito de mejor tensión el remanente de los músculos del mango rotador, lo cual nos va a dar una mejor rotación externa e interna, como se ha encontrado en varios artículos. Y la técnica, como la describen ellos, pues es básicamente tomando un injerto del tamaño de la metaglena, de la cabeza humeral, más o menos de 1 centímetro de diámetro, es como está descrito. Hay perforaciones en las glenoides y se lateraliza el centro de rotación, porque ya una vez que se consolida el centro el injerto, pues vamos a ver que ya está lateralizado, pero sobre la interfase implante hueso es donde se va a concentrar las cargas tensionales. Varios artículos han hecho pruebas tanto en cadáver como en computadora, y que todas demuestran que tiene realmente una mejoría en cuanto a la rotación interna y externa en los rangos de movimiento libres de pinzamiento, así como la retención de los tejidos blandos, que nos permiten que tenga un mejor rango de movimiento activo el paciente, sobre todo cuando hablamos de abducción y rotación externa, porque reclutan mejor las fibras del deltoides posterior. ¿Cómo pasa? Hay muchos estudios aleatorizados, realmente todos demuestran que tienen mejoría en los arcos de movimiento. Sin embargo, hay algunos artículos que aún con la lateralización siguen hablando de un 18% de porcentaje de notching, pero afortunadamente la gran mayoría de los artículos, cuando hablamos de BioRCA, de que los resultados son muy consistentes, la integración del injerto es muy alta, hasta en el 96% en este grupo de seguimiento, y la posición de los mismos
nos permite que tenga un menor notching y también tenga el paciente una mejor satisfacción porque se siente más estable su hombro. Y es ahí cuando se mide el ángulo el ángulo de la artroplastia reversa, que nos permite determinar cuál va a ser una de las posiciones más adecuadas para la colocación de esto, ya incluido el injerto. Y vamos a tomar en cuenta, como en este caso, que incluso si parecía que está con un tilt inferior muy marcado, si tomamos el ángulo de artroplastia reversa, vamos a ver que realmente nos encontramos casi en donde debería de estar. También esto nos ha permitido, o cada vez se usa más, en aquellos pacientes que tengan déficits óseos en la glenoides, la técnica del BioRCA angulado, que nos permite tratar déficits que muchas veces se hace con un software muy sofisticado para ver o determinar de qué tamaño es el injerto, pero sobre todo esto lo vamos a utilizar cuando tengamos glenoides que tengan una pérdida ósea muy importante, que desgraciadamente muchos de los pacientes que llegan con nosotros cada vez están así. Hemos tenido que tratar de implementar o hacer algunas pruebas para obtener el injerto, pero generalmente con un buen software de imagen podemos más o menos calcular nosotros qué tanto injerto necesitamos, moldearlo de la mejor manera posible para poder llegar a colocarlos para tener una buena lateralización cuando tengamos una pérdida o compensar por la misma pérdida. Como en este caso también tomamos las medidas, más o menos calculamos cuántos milímetros debe de medir de cada lado el injerto, que nos permita colocarlo de una mejor manera. Colocamos el socket por debajo, por encima de la glenoides. Posteriormente colocamos la metaglena y una vez fija, pues vamos a ver que tenemos una buena fijación, una buena lateralización de los mismos. Y siempre hay que hacer una planeación en 3D, aunque quizá todavía estemos lejos de tener aquí el software específico para el mismo, lo vamos a permitir tomar pues de la mejor manera. Y una vez que se logra eso, pues nos vamos a dar cuenta que podemos hacer una muy buena fijación con los tornillos y con este diseño de metaglena para poder tener una excelente lateralización y una correcta inclinación tanto en el plano anteroposterior como superior inferior de nuestra componente glenoideo, para poder dar un mejor seguimiento. Y esta es la misma radiografía de este último paciente a 8 meses postquirúrgico. Vean cómo el injerto se ve ahí en su lugar, no hay datos de aflojamiento, con una buena función clínica. ¿Qué sigue? Pues realmente quizá vamos a tener que investigar más tiempo con estudios aleatorizados a ver si algunos de los diseños modernos dan esta ventaja, pero el mensaje para llegar a casa acerca de la BioRCA, creo que la lateralización del centro de rotación tiene beneficios importantes, pero mantener el centro de rotación en la interfase hueso-implante parece ser mejor que en la glenoesfera para evitar los defectos tensionales y las fracturas de la escápula. Faltan estudios aleatorizados, definitivamente, comparando un diseño más moderno de prótesis con el BioRCA, pero los nuevos y diferentes diseños de la prótesis pueden aportar un beneficio adicional para el tratamiento de los mismos. Muchas gracias por su tiempo y gracias por la invitación nuevamente.